El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Continuamos con esta serie Parálisis Emocional. Estamos a la altura de la segunda parte. En la primera parte, es decir, en la entrega anterior, vimos el primer síntoma para saber si tengo o no parálisis emocional. Básicamente, la parálisis emocional es el gobierno de tus emociones sobre tu razón. Eso es. Tus emociones gobiernan tu razón. Entonces te paralizan a la hora de tomar una decisión. No te deja pensar libremente, te nubla la mente, no sabes qué hacer, estás en una disyuntiva para tomar una decisión. Entonces te paraliza emocionalmente. Eso es parálisis emocional. Y ya vimos que el primer síntoma de la parálisis emocional es la dependencia. Ya lo vimos. La dependencia. Y vimos que el Señor mostró en su camino de Egipto a la tierra prometida cómo hizo que el pueblo ya no dependiera de Él en cuanto al alimento, y lo puso a trabajar, a cultivar la tierra, a conquistar las ciudades. Dice la palabra que cuando el pueblo llegó a la primera ciudad que iba a conquistar, que era Jericó, inmediatamente cesó el maná. No volvió a caer maná. Y Dios les dijo: conquisten esa ciudad y empiecen a sembrar la tierra para que levanten su sustento. Y hoy vamos a ver otro síntoma más de la parálisis emocional. Mire esto. El otro síntoma es la estima. Ese es el otro síntoma. La estima. Para ello vamos a ir a Isaías, capítulo 43, versículo 4 al 5. Isaías 43, versículo 4 al 5 dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. ¿Cómo es posible que un Dios santo, perfecto, vea al hombre así, honorable? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un Dios santo y perfecto nos llame honorables? El hombre es imperfecto, pecador, inconstante, debido a que en el huerto de Edén perdió su diseño y también su imagen original. Entonces, ¿por qué el Señor nos llama honorables? Lucas 18, 19. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. La razón para que Dios nos vea con gran estima y para que nos vea honorables es porque nos ve por medio de la sangre
de Cristo. Dígame amén a eso. Yo ya les enseñé cuál es la función de la sangre de Cristo. La función principal de la sangre de Cristo es perdonar los pecados. Esa es la principal función. Entonces, por eso usted no puede estar echando la sangre de Cristo a cualquier lugar donde usted va. La sangre de Cristo es para perdonar los pecados. Y también la sangre de Cristo es para protección de la muerte. ¿Cómo así, pastor? Claro. Cuando venía la 10ª plaga en Egipto, la última plaga era la muerte de los primogénitos. Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que en los dinteles de las puertas de su entrada de su casa rocíen sangre de cordero. Entonces, cuando pase el espíritu de muerte de parte de Dios, verá la sangre del cordero y no entrará. Entonces, la función de la sangre de Cristo es perdonar pecados y protegerlos de la muerte. Pastor, entonces, ¿está bien si yo me siento amenazado de muerte clamar a la sangre de Cristo? Sí. Hágalo. Si usted ve que no le queda sino un segundo, diga: sangre de Cristo. Y el Señor enviará a sus ángeles. El Señor lo hará. Entonces, esa es la razón del por qué Dios nos llama a nosotros de gran estima y honorables, porque nos ve por medio de la sangre de Cristo. Si no nos viera por el medio de la sangre de Cristo, hermano, nos desecha, porque somos malos. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí viene otra pregunta. Entonces, ¿por qué el hombre lucha contra su propia estima? Si la Biblia dice que Dios nos ve con buena estima y nos ve honorables, ¿por qué nosotros luchamos con nuestra estima? ¿Por qué? La respuesta es más sencilla de lo que usted cree. Porque el hombre ha creído una mentira que fue plantada desde el principio. ¿Cuál principio? Huerto del Edén. Por eso el hombre lucha tanto con su estima. Algunos tienen poca autoestima. Otros tienen mucha autoestima. Otros ni saben qué es eso. ¿Por qué el hombre lucha tanto con la estima? Porque ha creído una mentira que fue plantada en el huerto del Edén. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, santo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido ¿qué? Homicida desde el principio. ¿Quién? Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Por eso no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, es decir, es lo que él tiene. Mentira, porque es mentiroso y padre de mentira.
Yo ya les he enseñado qué significa la palabra principio. Principio en hebreo es Bereshit y en griego es Génesis. Entonces, el diablo ha sido homicida desde el principio, dice el texto, es decir, desde el Génesis. La pregunta del millón es, ¿qué fue lo que mató el diablo desde el Génesis? Mató la autoestima del hombre, separándolo de la comunión de Dios por medio del pecado. Pregunta, ¿qué fue lo primero que sintió el hombre cuando pecó? Vergüenza. Por eso nosotros decimos, el pecado avergüenza. Lo primero que sintió el hombre cuando pecó fue vergüenza. Se afectó su autoestima. Mató el autoestima del hombre por medio del pecado, el diablo en el huerto del Edén. Miremoslo. Génesis capítulo 3, versículo 23 al 24 dice: entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. ¿Por qué el Señor puso querubines y no puso serafines? Y no puso arcángeles. ¿Por qué querubines? Eso también ya se los enseñé. Porque los querubines, la función del querubín es proteger. Querubín es protector. Entonces por eso Dios puso querubines en la entrada del huerto del Edén. Los puso con espadas de fuego, para que si Adán y Eva intentaban entrar sin boleta, se encontrarían con los querubines que no lo iban a dejar. La autoestima tiene que ver cómo pensamos sobre nosotros mismos y cómo nos valoramos. La autoestima tiene que ver cómo tú te veas y cómo tú te valores. A lo mejor hay alguna parte de tu cuerpo que no te guste. Es imposible. Bueno, puede haber personas que les guste todo su cuerpo. ¿Hay algo de tu cuerpo que no te guste? Yo veo que las lacias quieren ser churcas. Y las churcas quieren ser lacias. ¿Sí o no? Veo que las rubias quieren ser morenas. Y las morenas quieren ser rubias. Y hay cosas parecidas en nuestra vida. A lo mejor usted esté luchando con algo que no le gusta de su cuerpo. Mire, le voy a dar un consejo. Claro, este consejo solo se lo puedo dar a los casados. Pregúntele a su esposa qué le gusta, a ella qué le gusta de usted. Pero dígale, de mi cuerpo, mami, de mi cuerpo. Y cada vez que usted se sienta triste con su cuerpo, recuerde lo que le gusta a su mujer. A mí me ha servido mucho. A mi esposa le gustan mis piernas.
mis pies y mis manos. Entonces cada vez que veo mi nariz, digo, mis manos son más lindas. La autoestima tiene que ver cómo pensamos sobre nosotros mismos y cómo nos valoramos. Una definición de autoestima es la evaluación general, subjetiva, de una persona de su propio valor. Por tanto, alguien con baja autoestima se considera poco valioso. La vergüenza, el miedo y la inseguridad fue lo primero que sintió el hombre después de pecar. Vergüenza, miedo e inseguridad. Antes de eso, vivía seguro y en comunión con Dios. Porque la vergüenza, el miedo y la inseguridad fue lo primero que sintió el hombre al pecar. La baja autoestima es el estado que Satanás usa para inmovilizar al hombre. Porque él sabe que así vas a dejar de soñar, vas a dejar de creer, vas a dejar de emprender y vas a incluso dejar de continuar el camino. La baja autoestima. Con eso Satanás te inmoviliza. Aquí viene una pregunta. ¿Cómo identificar que se tiene baja autoestima? Mírelo. ¿Cómo identificar? Mire esto. Porque proliferan la vergüenza, el miedo y la inseguridad. ¿Cómo saber que tengo baja autoestima? Porque siento vergüenza en algún momento. Porque siento miedo en algún momento. Porque siento inseguridad en algún momento. ¿Y sabía usted que estos tres son espíritus inoculados? Son colocados ahí en nosotros. Miremos el primero, la vergüenza. Miremos el primero. La vergüenza. Vergüenza. Este espíritu no deja tener la frente en alto. Viene arraigado con la pena. Hace sentir que no es digno o merecedor de algo bueno, de algo mejor. No, es que yo no merezco tanto. No, vergüenza. No, es que yo no soy digno de tener algo bueno, algo mejor. Vergüenza. Hay un espíritu de vergüenza diciéndote, no lo mereces. Indudablemente, y eso usted ya lo sabe, nosotros no merecemos nada, porque somos pecadores. Claro, pero cuando llegamos a Cristo, por medio de su gracia y su perdón, Él nos perdona los pecados, entonces venimos a merecer su amor, su grandeza, sus prodigios. ¿Sí me hago entender? Pasamos a ser merecedores. Dice la palabra coherederos. No porque hayamos sido buenos, no, sino porque el Señor nos perdonó. Eso sí, obvio. Pero si una vez ya pasaste esa etapa en tu vida, si ya llevas años en Cristo, si ya sabes que el Señor te perdonó los pecados, si ya sabes que por su gracia estás de pie cada mañana y aún así crees que no mereces, hay un espíritu de vergüenza todavía en ti. Porque crees que no mereces lo que Dios te va a dar. Y yo vengo a decirte hasta ahora, tú mereces
todo el bien de Dios para tu vida. ¿Por qué, pastor? Porque eres hijo e hija de Dios. Lo mereces. Jesús llevó nuestra vergüenza en la cruz. Hebreos 12:2. Mire esto, es que lo increíble es que la palabra es clara y precisa. Hebreos 12:2 dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene ¿qué? Nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó ¿qué? La vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, ¿qué se llevó el Señor en la cruz? Nuestra vergüenza. Dígame amén a eso. Entonces, la próxima vez que diga que yo no merezco tanto, eres hijo de Dios, lo mereces. Te lo vuelvo a repetir, eres hijo de Dios, lo mereces. Wow. Entonces lo primero es la vergüenza. Y ese espíritu se lo erradica de su vida creyendo que usted merece el bien de Dios. Ahora, otra cosa es que ya después de que el Señor te perdonó, te limpió los pecados, por su gracia te ayudó, vuelves atrás, eso ya es otra cosa, distinto. Ahí sí no mereces, sino eso. Sí, no, eso sí ya es otra cosa. Miremos el segundo espíritu, miedo. Mire esto. El miedo es un espíritu que no deja avanzar, no deja tomar decisiones. En todos lados ve gigantes, hace temblar el corazón, se pierde la confianza y se titubea, es decir, se duda. Es un espíritu. El miedo es un espíritu. La integridad trae confianza en Dios sin dudar. Salmo 26:1. Mire lo que dice el Salmo 26:1. Dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear, sin dudar. Usted a veces tiene que recordarle este salmo al Señor. Yo lo he hecho muchas veces, porque a veces yo me he guardado y he hecho las cosas bien y no me he dejado contaminar, pero no me sale nada. Entonces yo le digo al Señor: Señor, júzgame. Es decir, mire a ver si hay otra cosa que yo no sé. Júzgame, escudriñame. Pero yo soy íntegro delante de ti. Me he guardado, me he cuidado. He hecho todo lo posible por agradarte. Pero si hace falta algo, dígame. Señor, he confiado en ti sin dudar, pero no me sale. Nada me sale. Wow. Vale a veces la pena hacer esa pregunta al Señor. Señor, pues, dentro de lo que yo sé me he portado bien. Examíname y muéstrame en qué he fallado. Pero no me salen las cosas bien. Muchas veces le dije eso al Señor. Muchas veces. Y aprendí una palabrita: no le ayude a Dios. No le ayude a Dios. Dios no necesita de su ayuda en su proceso. Su proceso. El proceso que yo viví
Es mío, es único. Ay, Señor, qué lindo el proceso del pastor. Yo quiero tener uno igual. No, primero, ni se lo recomiendo. Pero segundo, no va a pasar porque el tuyo es distinto al mío. Todos tenemos que sí o sí, ojalá lo entiendas, todos tenemos sí o sí el resto de nuestras vidas hasta que muramos, cargar nuestra propia cruz. Todos tenemos una cruz distinta. Para algunos la cruz lleva muchas espinas. Para otros la cruz es demasiado grande. Para otros la cruz es de cemento. Para otros la cruz es eléctrica. Todos tenemos que cargar una cruz. No le ayude a Dios. Le voy a contar una historia. Un joven se encontró con el Señor. Y el joven le dijo: Señor, quiero seguirte. Y el Señor le dijo: ok, toma tu cruz y sígueme. Dice la historia que el joven tomó la cruz y siguió al Señor. A medio camino le dijo: Señor, Señor, Señor. Y el Señor lo volvió a mirar. ¿Qué pasó? ¿Me permite? ¿Será que es que está como muy pesada? ¿Será que me permite cortarla un poquitico? Y el Señor le dijo: córtala. Gracias. La puso en el piso, la cortó, se la... Ay, sí, no, ahora sí. Vamos. Y siguió caminando con eso. Más adelante volvió: Señor, 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 Señor. ¿Qué pasó? Señor, es que está siendo todavía como muy pesada. ¿Me deja cortarla otro poquitico? El Señor le dijo: está bien, córtala. Y la cortó. Ay, ahora sí, me la pongo en el otro. Ay, ahora sí. Vamos para adelante, Señor, sigamos. Cuando llegaron al final del camino, se encontraron con un abismo. Al otro lado del abismo había un letrero que decía: la eternidad. Y no había puente. Entonces, cuando llegó a la orilla el joven con la cruz: Señor, ¿dónde está el puente? Usa tu cruz. Cuando lo fue a usar, no era de la talla para la vida eterna. Y así hay varios por ahí. El Señor llevándole con su cruz y queriendo soltar la cruz. Por eso el Señor dijo: toma tu cruz. No dijo: toma la de todos. Toma tu cruz. Es individual. Toma tu cruz. Pero es que mi cruz está cargada de desprecio, de maltrato. Tómala. Pero es que mi cruz está cargada de escasez. Tómala. Ahí sí ya no hay amenes, ¿verdad? El miedo. El miedo es un espíritu que produce duda. Y el otro espíritu, inseguridad. Este espíritu hace sentir un estado de abandono. La inseguridad hace sentir un estado de abandono, un estado de soledad, de incertidumbre, minimiza las fuerzas y la moral humana. Eso hace la inseguridad. Pero en Cristo estamos seguros de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Romanos 8:38. Vamos a leerlos al versículo 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si en algún momento te sientes inseguro, si en algún momento te sientes abandonado, hay un espíritu de inseguridad. Si en algún momento sientes soledad, hay un espíritu de inseguridad por ahí en tu vida. Si sientes incertidumbre, que ya no tienes fuerzas, que ya no sientes la moral alta, hay un espíritu de inseguridad haciendo de las suyas. Y el Señor te está diciendo: esté seguro en mí, esté seguro en mí. La mayor seguridad que usted puede tener se llama Jesús, no hay otra. Cualquier persona, cualquier presidente, cualquier dignatario en cualquier nación puede fallarte. El único en que puedes estar seguro se llama Jesús. No hay otro en quien confiar. Es el único. Y el Señor te está diciendo, y pone una lista. ¿Sientes miedo de la muerte? ¿Sientes inseguridad de la muerte? ¿Sientes miedo de la vida? ¿Sientes miedo de los ángeles, de los principados? Mire, yo recién convertido, empecé a tener ataques espirituales en mi vida personal. Porque yo ya les he contado que yo hice pacto con el diablo. Entonces, salirme de ese mundo no fue fácil, fue una lucha. Para que me dejaran, para que me soltaran, fue una lucha. No, que acepte a Cristo y ya se le van los problemas. No, Señor. Porque hay una lucha por tu alma. ¿Sabe por qué cuerpo peleó Satanás? Por el de Moisés. Y Dios tuvo que írselo a arrebatar. Ahora, si peleó por el cuerpo de Moisés, no va a pelear por nuestra alma. ¡Wow! Y yo tuve una lucha. Cuando yo me acostaba a dormir y se apagaban las luces, yo dormía en el mismo cuarto con mi hermano, él en una cama y yo en la otra. Yo veía en el closet de mi cuarto, cuando las puertas estaban abiertas, máscaras de demonios. Yo constantemente tenía pesadillas. Le voy a describir más o menos. Cuando llevan a las personas a los lugares psiquiátricos, que los amarran con camisas de fuerza blanca y los meten en un cuarto blanco sin ventanas y sin nada, donde ahí se oye el eco de tu voz. Eso me pasaba a mí en los sueños. Yo veía un oso negro perseguirme por toda la casa donde vivíamos. Esa casa me la conozco de memoria. A esa casa esa casa todavía existe. A esa casa me pueden llevar con los ojos tapados y yo les puedo decir, aquí quedaba esto, aquí quedaba esto, aquí quedaba. Porque muchas noches yo tuve que correr y detrás mío ese oso iba para capturarme. Hasta que pude hacer mi proceso de liberación y sanidad. Tuve esa lucha en mi vida. Y nunca más volví a tener ese tipo de pesadillas. Nunca más volví a tener ese tipo de encuentros, como algunos llaman, paranormales. Eso no tiene nada de paranormal, eso es anormal, hermano.
Nunca más volví a tener ese tipo de pesadillas. Pero como dice el texto, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Wow. La verdadera base de nuestro valor no se encuentra en las cosas de este mundo, sino en nuestra correcta relación con Dios, que es posible solo mediante la fe en Cristo y los dones que nos ha otorgado el Espíritu. En Cristo y gracias a Cristo somos de infinito valor para el Señor. El plan de Dios en nuestras vidas es darnos el doble de lo que pedimos y por lo tanto restaurar nuestro diseño original. Se lo voy a repetir y se lo voy a probar con la Biblia. El plan de Dios en nuestras vidas es darnos el doble de lo que pedimos. Entonces, por eso, si usted tiene inseguridad, si usted tiene miedo y si usted tiene vergüenza, no va a pasar nada. No va a recibir el doble. El plan de Dios en nuestras vidas es darnos el doble de lo que pedimos. Incluso también de lo que hemos perdido. Por eso es que es necesario restaurar nuestro diseño original. Mire, Isaías 61:7. Mire esto. Disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Dígame amén a eso. Wow. Entonces deje la baja autoestima. Valórese. Ponga el valor que el Señor puso en su vida. Esdras 10:4. Mira lo que te dice el Señor. Esdras 10:4. Levántate, porque esta es tu responsabilidad. La responsabilidad de levantarse, ¿de quién? De nosotros. Dios no te va a levantar, tienes que tú levantarte. Ay, es que yo sigo con inseguridad, ahí te quedarás. Ay, es que yo sigo con miedo, ahí te quedarás. Ay, es que yo sigo con vergüenza, ahí seguirás. El Señor dice, levántate. Es tu responsabilidad. Cuando el Señor estaba frente a la tumba de Lázaro, no fue a sacarlo. Él le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Usted se imagina donde Lázaro no hubiera salido? Ahí se quedó. Ya. Dice el texto, levántate, pues esta es tu responsabilidad. Nosotros te apoyamos. Cobra ánimo y pon manos a la obra. Este programa fue presentado por Cadena NBI.